Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar más sobre lo que es la ética, que es una disciplina filosófica. Como ya se dieron cuenta en nuestra materia, temas de filosofía, es indispensable tener conocimientos de diferentes disciplinas. Sí, ya hemos abordado algunos temas que giran en torno a otras disciplinas, como lo fue el sentido de la existencia del ser humano o el sentido del hombre, sobre su vida. Este tema propiamente lo podemos enfocar directamente a lo que es la antropología. En este caso, pues me gustaría más que fuéramos enfocándonos a otra área, que es la ética. Es una materia que ya conocen porque la llevaron en tercer semestre. Sin embargo, es necesario recapitular o ver algunos conceptos generales que deben de saber, ya que en los próximos temas vamos a abordar algunos elementos que giran en torno a la parte ética, la parte moral. Entonces ese es el contexto. Partiendo de ahí, bueno, surge la primera pregunta, la indispensable, y es ¿qué es la ética? La ética es una disciplina filosófica. Etimológicamente la podemos definir, no olviden que la palabra etimológicamente tiene que ver con su raíz. Viene de la palabra griega ethos, que significa costumbre, y de la palabra latina mor moris, de latín. En este caso es una traducción. Mor moris también significa costumbre. En primera instancia, entonces ética y moral es lo mismo, pero viéndolos como disciplinas no es lo mismo, ya que la moral es la ciencia que va a estudiar el bien y el mal, por qué el ser humano es bueno, qué es la bondad, a qué le llamamos bien, cómo podemos seguir el bien, qué es el mal, cuáles son los tipos del mal, cómo evitar el mal, cuáles son las consecuencias del mal. Y habría diferentes perspectivas o teorías de moralidad, mientras que la ética es una disciplina filosófica. Su estudio se va a enfocar directamente a los actos humanos. Entonces la podemos definir formalmente como disciplina filosófica que estudia los actos humanos para calificarlos como buenos o malos. Cuando nosotros decimos que es una disciplina filosófica, quiere decir que es una hija de la filosofía. No hay que olvidar que incluso la ética va a tener otra hija, otra disciplina que se llama bioética. Actualmente es una de las ciencias más utilizadas para diferentes campos, como es el campo de la salud o ciencias de la salud, donde se abordan diferentes temas que tienen que ver con la vida y la muerte. La bioética entonces califica esos temas o trata de ver si son moralmente buenos desde una perspectiva moral, y también habría diferentes teorías. Entonces, si nosotros vemos la ética como una disciplina filosófica, tiene un objeto de estudio. Su objeto de estudio directo son los actos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que a la ética lo que le importan son los actos humanos, no le importan las personas en sí. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a pensar una persona puede ser buena moralmente hablando o mala, estrictamente a la ética no le importa la persona, lo que le importan son sus actos. La ética jamás te va a decir si una persona va a ser buena o mala, te va a decir si su comportamiento fue bueno o malo. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es diferenciar primero lo que son los actos humanos. La definición nos dice ciencia o disciplina filosófica que estudia los actos humanos. ¿Qué es un acto humano? Un acto humano es toda aquella acción que realiza el ser humano, pero que tiene que ver directamente con su naturaleza racional, cognitiva. Aquí hay que hacer un paréntesis y hay que recordar que el ser humano tiene dos naturalezas, una naturaleza animal y una naturaleza racional. El ser humano es un animal racional. Cuando nosotros hablamos de actos humanos, estamos hablando directamente de actos que tienen que ver con esta naturaleza racional. ¿Cuáles son las características de los actos humanos? Son aquellos actos que tienen libertad, voluntad, conciencia, y por esa conciencia también nosotros podemos ver las consecuencias de nuestros actos y la finalidad del por qué estamos realizando estos actos. ¿Cuál es la diferencia entre un acto humano con un acto del hombre, que sería la contraparte? El acto del hombre no necesariamente son actos que tienen que ver con voluntad, libertad y conciencia. Van más en la línea de la naturaleza animal del ser humano o instintiva, si lo quieres ver así. En este caso, la gran diferencia entre unos y otros es que a la ética le importan los actos humanos. Repito, que tienen voluntad, libertad, conciencia y que se puede buscar una finalidad.
o las consecuencias de los mismos actos, mientras que los actos del hombre son aquellos que son meramente instintivos. La diferencia principal es que los actos del hombre son amorales, no tienen moralidad. No puedes decir si son buenos o malos. Aquí viene un término importante. Una cosa es hablar de moral, otra cosa es hablar de amoral y otra cosa sería hablar de inmoral. Cuando nosotros hablamos de que algo es moral, tiene las dos posibilidades de que sean buenos, malos, y también habría una tercera categoría que sería indiferente para la moral. Si hablamos de amoral, A es negación, entonces sería que no tiene moralidad. No puede ni ser bueno, ni malo, ni indiferente, simplemente no tiene moralidad. Inmoral es más un uso coloquial para hacer referencia de que algo es malo. Entonces los actos del hombre son aquellos que son amorales, no tienen moralidad, por lo tanto la ética no puede decirte si es bueno o malo, mientras que los actos humanos, que son el objeto de estudio de la ética, esos sí son morales. Quiere decir que podemos decir si son buenos, si son malos o si son indiferentes. Eso es en cuanto a la primera parte de la definición. Disciplina filosófica que estudia los actos humanos. Antes de pasar a los siguientes elementos de la definición, para ir dando algunos ejemplos. Una persona, una mujer que está embarazada y que tiene un aborto espontáneo. Si alguien dijera, desde el punto de vista ético, el haber perdido a su hijo fue algo bueno o algo malo, moralmente hablando, nosotros diríamos, es algo amoral, no tiene moralidad, ni es bueno ni es malo, ya que fue accidental. En este caso fue una cuestión en la cual no vino intervenida directamente ni la voluntad, ni la libertad, ni la conciencia. Nosotros no podemos decir si este tipo de aborto en concreto fue bueno o malo. Ese es un claro ejemplo de un acto que sea amoral debido a que es un acto del hombre y no un acto humano. Sé que quizá los términos pueden llegar a confundirte, pero para más fácil y recapitulando, no olvides que los actos humanos son aquellos que tienen estas características: libertad, voluntad, conciencia, y que bueno, puedes perseguir un fin o ver también las consecuencias de tus actos, que son a los que les interesa la ética. Y repito, la ética no va a calificar nunca personas, lo que califica son actos humanos, y los va a calificar según sean buenos o malos. En la definición nos dice que califica esos actos. Cuando hablamos de la palabra calificar, es a lo que en ética se le llama el juicio ético o el juicio moral. ¿Qué es el juicio ético? Para entender lo que es el juicio ético nos podemos ir desde lo más básico y decir que el juicio, ¿qué es un juicio? Es afirmar o negar algo de algo. En este caso, el juicio moral es afirmar si un acto es bueno o es malo, moralmente hablando. Eso es lo que es un juicio, y tendríamos tres tipos de juicios. Es decir, que ante un acto tú puedes decir si el acto es moralmente bueno, si es moralmente malo o si es moralmente indiferente, que serían como las tres categorías o juicios que podemos hacer de los actos humanos. Ese calificar, repito, entonces hace referencia al juicio. Aquí estamos viendo apenas la definición de lo que es la ética, porque más adelante en algunos temas la vamos a estar utilizando, vamos a estar tratando de hacer juicios morales sobre determinados temas, pero es importante que ya desde aquí tú vayas haciéndote algunas preguntas. Por ejemplo, si la ética es la disciplina que nos enseña a calificar los actos como buenos o malos, la pregunta sería, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo saber cuando un acto es bueno o es malo? ¿Y en qué sentido vamos a entender bueno o malo? Esas preguntas poco a poco las vamos a ir contestando, incluso son parte de alguna reflexión un poco más profunda que vamos a ir teniendo. Pero en este caso, lo primero que podemos decir, y estamos todavía en la definición, es que la ética es la disciplina que estudia los actos humanos para hacer un juicio moral de ellos, es decir, para calificarlos. ¿Y cómo los califica? Según sean buenos o malos moralmente hablando. Aquí ya viene otro elemento que es bueno y malo. ¿A qué le llamamos bueno? ¿Quién nos dice que algo es bueno o algo es malo? Ahora nos dice que es moralmente hablando, quiere decir que habría diferentes tipos de bien y diferentes tipos de mal.
La ética, al ser una disciplina, basa sus estudios, basa sus principios, basa su teoría también en una serie de explicaciones o teorías o componentes teóricos de la moral. Recuerda que cuando te explicaba la diferencia entre moral y ética, te decía que la moral es la ciencia o la disciplina que estudia el bien y trata de explicar qué es el bien, qué es lo bueno, por qué es el bien, por qué el ser humano tiende a buscar el bien. Entonces la ética va a basar sus conocimientos éticos a partir de teorías también de la moralidad. Bien o mal moral. Quiere decir que hay diferentes tipos de bien. Yo puedo tener un celular y puedo decir, mi celular funciona. En razón a la funcionalidad o la utilidad, porque el celular me es útil, yo puedo decir que el celular es bueno. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de bien, estamos hablando de un bien útil o funcional. También podemos entender el bien en un sentido del placer. Todo aquello que me cause placer, si yo me como un dulce y digo, qué delicioso está este dulce, yo voy a decir que es bueno porque me causa placer. Entonces a este tipo de bien le vamos a llamar bien placentero. También tendríamos otros tipos de bien, por ejemplo, para la metafísica, que es una ciencia filosófica, nos dice que por el simple hecho de que algo existe, es bueno. A ese tipo de bien se le va a llamar bien ontológico, que hace referencia a que por el simple hecho de existir cualquier cosa que exista, ya en sí misma es buena, porque entre el ser y el no ser, pues es mejor el ser. Habría otros tipos de bien, por ejemplo, habría un bien llamado bien teleológico que tiene que ver con los fines o la finalidad. Algo es bueno en la medida en la que permite alcanzar los fines. También tendríamos un bien teológico que tiene que ver con una parte de religión quizá, o también podría verse desde un punto de vista filosófico amplio, teodicea, que es algo es bueno en la medida en la que corresponde con el bien de Dios. Pero ese es un tema que no vamos a tocar en este aspecto porque sí se desplaza demasiado de lo que es la ética, o al menos del punto al que quiero llegar. Finalmente tenemos el bien moral. ¿A qué le vamos a llamar que algo es bueno o es malo moralmente hablando? Para eso tú debes de recordar un tema del que ya abordamos, que se llama la estructura finalista del ser humano. ¿Recuerdas ese tema? En ese tema te explicaba que el hombre por naturaleza busca la felicidad. Todo hombre por naturaleza quiere ser feliz, quiere ser pleno, quiere ser perfecto, quiere alcanzar esa felicidad. Entonces el bien moral apunta hacia allá. Algo es bueno en la medida en la que te permite alcanzar tu perfección, en un sentido objetivo y no en un sentido subjetivo, porque aquí hay que hacer una gran diferencia. Es decir, que en la medida en la que el ser humano alcance su perfección, ser más humano, en la medida en que el ser humano alcance su plenitud y felicidad de manera objetiva, a eso le vamos a llamar bien moral. Entonces, si te das cuenta, tenemos una gran variedad de cosas a las que les podemos llamar que algo es bueno. ¿Qué es el mal? Lo dejé para el final porque el mal es la ausencia del bien. De manera general así lo podemos definir. El mal es la ausencia del bien. Entonces, como hay un bien útil, pues habría un mal útil. Algo es malo en la medida en que no sea útil. Si decíamos en cuanto al placer que algo es bueno placenteramente hablando porque me causa placer, ¿cuál sería la contraparte? Pues el dolor. Algo es malo en la medida en que me causa dolor. El bien ontológico, algo por el simple hecho de existir es bueno, entonces lo que no existe, pues ni siquiera al existir puedes decir que sea bueno o malo, entonces ahí sería como irnos al extremo. En cuanto al moral, si decíamos que el bien moral es todo aquello que te permita alcanzar la plenitud, la felicidad, tu perfeccionamiento, entonces el mal moral sería todo aquello que interfiera que alcances esa finalidad o ese fin último. Entonces es a lo que lo podemos llamar el bien y el mal moral. Como definición entonces, disciplina filosófica que estudia los actos humanos para calificarlos según sean buenos o malos, moralmente hablando, creo que ya se entiende un poquito más qué es la ética.
Desgraciadamente muchas veces en las escuelas, por ejemplo en secundaria o a veces desde primaria, en preparatoria, cuando llevan la materia de ética y valores, a veces la materia gira más en los valores. Hay una disciplina que estudia los valores, puntualidad, respeto, responsabilidad, patriotismo o amor a la patria, entre muchos otros. Esa disciplina se llama axiología, que es la ciencia o disciplina que estudia los valores. Pero la ética va mucho más allá. La ética, entonces, yo espero que ya hayas entendido y comprendido todo lo que implica la definición. Es una disciplina que estudia actos humanos. Actos humanos son los que tienen voluntad, libertad, conciencia. Y los va a calificar, es decir, va a emitir un juicio sobre ellos. Va a decirnos si esos actos son buenos o si son malos, moralmente hablando. Para eso tú debes de saber que existen diferentes tipos de bien, diferentes tipos de mal, y al que le interesa la ética es el bien moral. En algunos temas es indispensable no confundir estos términos, porque puede llevarte a elaborar un mal juicio moral o a confundirte. Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos, ¿la pena de muerte debería de ser permitida en México? Si respondiéramos que sí, implica también la pregunta el por qué debería de permitirse la pena de muerte. Si le respondemos que no, de la misma manera el por qué debería de prohibirse la pena de muerte. Pero ¿qué pasaría si alguien preguntara, ¿la pena de muerte podría ser algo bueno? Entonces no olvides no confundir. ¿Bueno en qué sentido? En un sentido útil, es decir, que si ahí tengo delincuentes que pueden causar un mayor daño a la sociedad, entonces si la pena de muerte permite también encontrar el bien común o una estabilidad social, quizá la respuesta es que sí. Pero moralmente apunta a otra cosa. Entonces no quiero que llegues a confundir estos términos. En cuanto a definición, repito, espero que ya haya quedado claro cada uno de estos elementos, pero ahora surge otro elemento que es necesario mencionar cuando nosotros abordamos el tema de la ética. La conciencia moral. En el momento en el que decimos que la ética califica los actos para decir si son buenos o malos, pues surge esa pregunta, ¿quién nos dice que algo es bueno o es malo? Sí, efectivamente, los padres cuando educan les enseñan a sus hijos sobre qué está bien y qué está mal, así como la sociedad lo hace por medio de sus leyes, sus normas, así como en la escuela también te van educando sobre qué está bien o mal. Más allá de la pregunta filosófica del bajo qué razones dicen que eso está bien o está mal, más allá de eso, si nosotros preguntáramos, ¿y nosotros cómo podemos identificar cuando algo está bien o está mal? Lo hacemos gracias a la conciencia moral. Como definición podemos decir que la conciencia moral es una facultad racional, quiere decir que es parte de nuestra razón. Gracias a nuestra razón, nosotros distinguimos lo que está bien o mal. Y lo distinguimos por los principios que nos han sido educados. Ya desde ahí nosotros podemos decir varias cosas, que la conciencia moral se educa. Es decir, que tenemos la capacidad de distinguir el bien y el mal porque tenemos razón, pero que debe de ser educada y que en un determinado momento de nuestra vida aparece, por ejemplo en el infante o en el niño de 2-3 años, quizá no sabe lo que está bien de lo que está mal. La conciencia moral, psicológicamente hablando, ¿cuándo aparece? Por ahí te lo dejo de tarea. Busca desde el punto de vista de la psicología cuándo surge en el ser humano la conciencia moral y cómo podemos definir la conciencia moral desde el punto de vista de la psicología. Desde el punto de vista de la filosofía, pues es claro que la conciencia moral es una facultad racional que nos permite conocer el bien y el mal y que debe de ser educada. Ahora, si debe de ser educada, está la posibilidad de que nos la eduquen mal. Entonces ahí entra un factor completamente complejo que para que el ser humano distinga lo que está bien o mal, pues se presupone que tenga una orientación y una educación correcta de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. La conciencia moral, en cierto sentido, debe de tener una rectitud, es decir, que no puede irse a los extremos. La conciencia moral debe de ser clara al saber cuando algo es bueno y por qué es bueno, y cuando algo es malo y por qué es malo. Y existirían diferentes tipos de conciencia moral. Por ejemplo,
Si nos vamos a los extremos, habría una conciencia moral laxa, amplia, la que se permite todo, es decir, personas que se permiten todo y todo lo ven como bueno. Esa sería un tipo de conciencia que es laxa y es un extremo. Así como tenemos este tipo de conciencia, también tendríamos otro tipo de conciencia que le podemos llamar conciencia concreta. Es decir, personas que piensan que todo está mal y todo debería de prohibirse. Y de estas dos perspectivas incluso surgen teorías y surgen corrientes del pensamiento filosófico. Tenemos lo que es el hedonismo y lo que es el estoicismo. ¿Quiénes eran los hedonistas? Aquellos que buscaban el placer corporal. Todo lo que cause placer va a ser bueno. ¿Quiénes eran los estoicos? Los que trataban de evitar el placer, tratar de llegar a la ataraxia o una quietud espiritual donde no hubiera una interferencia espiritual y alcanzar hacia el temple, la virtud. Son dos extremos. La conciencia moral debería de ser recta o centrada, no sé con qué otro término lo podríamos decir, pero hago referencia a que la conciencia moral debe de ser objetiva al momento de saber cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Entonces, ¿habría diferentes tipos de conciencia moral? Sí. La conciencia moral puede ser afectada, claro que puede ser afectada por factores externos o también internos. Por ejemplo, si una persona sufre algún trastorno en la línea de la psicología, posiblemente su conciencia moral se ve afectada. Por eso podríamos explicar que un psicópata o un sociópata contemplan el bien o el mal de diferente manera que lo que haría una persona regular o normal, entendiendo por normal a la mayoría de gente. ¿Habría otros factores que pueden llegar a intervenir en la conciencia moral? Sí, por ejemplo, factores externos como es el ingerir algunas sustancias químicas o drogas pueden hacer que tu conciencia se inhiba, se bloquee, se elimine temporalmente y por eso te permite hacer ciertas cosas. Si decíamos que la conciencia moral entonces se educa, entonces aquí apunta a una gran importancia por parte de la familia, por parte de la escuela, para educarnos sobre lo que está bien de lo que está mal. La conciencia moral, al ser una facultad racional, entonces, es la que nos va a permitir saber lo que está bien o mal. Si bien es cierto que nosotros como adultos probablemente ya no nos cuestionamos algunas cosas, sino que las hemos asimilado, por ejemplo, muy probablemente cualquier persona que está viendo este video o esta clase sabe que robar está mal. Se lo han dicho sus padres, lo han dicho en la escuela, lo ha dicho la sociedad, o sabes que hay leyes que prohíben el robar y tú aceptas que robar está mal. Muchas veces nosotros en la línea del bien y el mal aceptamos que algo es bueno o es malo, pero no hacemos un proceso reflexivo de preguntarnos ¿y por qué? ¿Por qué robar está mal? Al igual que hablo del robar, puede ser de otro tema. ¿Por qué matar está mal? Podemos aceptar que el matar sea algo malo, pero ¿por qué? ¿Por qué sería malo? ¿Bajo qué razones puedo decir que está mal? Entonces, en el caso de la ética, como disciplina, no solamente es decir si algo está bien o mal, sino también reflexionar sobre las razones del por qué algo sería bueno o mal. Entonces, de manera general, como una primera introducción a lo que es la ética y cuál es la importancia de la ética, más adelante podemos ver algunos temas que son sumamente de interés, algunos que incluso pudiera ser evidente que apunten a una carga moral, es decir, que hay actos que puede ser que los interpretemos ya con una carga moral, que nosotros los interpretemos como buenos o malos, pero deberíamos de preguntarnos el por qué. Entonces, más adelante vamos a ver algunos temas, menciono algunos, por ejemplo, el aborto. Desde el punto de vista ético, es tratar de decir si el aborto es moralmente bueno o malo. Y bajo esas razones, preguntarnos el por qué sería bueno o malo, y al mismo tiempo si debería o no debería de ser permitido. Aborto, eutanasia, pena de muerte, el suicidio, la violencia, que por cierto acabábamos de ver un tema que es el de la violencia de género y feminicidio, lo vimos desde un punto de vista amplio, no desde un punto de vista moral. Ahí también podríamos hacernos la pregunta de por qué moralmente es mala la violencia y cómo podemos prevenir, disminuir o eliminar la violencia.
Entonces, de manera general, eso es lo que es la ética. No hay que confundirla con la moral. Les decía, la moral no es que sea un árbol que dé moras. La moral es una ciencia que trata de formular todas estas teorías o explicaciones sobre lo que es el bien y el mal. Y la ética va a basar esos elementos para poder explicar o para poder calificar sus actos como buenos o malos. Sí, efectivamente, desde el punto de vista etimológico decíamos que ética y moral significan lo mismo, costumbre, y sí, podemos decir que también desde un punto de vista social o cultural algo puede ser interpretado como bueno. No obstante, ahí nos deja la inquietud. Porque algo se acepte en la sociedad se convierte en bueno. Por dar un ejemplo, si en determinada sociedad nos dice que si una mujer le es infiel a su pareja, entonces la ley dicta que pueda ser, o su castigo deba de ser apedreada o ser asesinada a partir de la lapidación, como había en las antiguas leyes, o bien algún otro ejemplo de este tipo. Pero a lo que voy es, porque en esa sociedad se acepta eso, ¿eso lo convierte en bueno? Es decir, ¿el bien y el mal depende de lo que nos pongamos de acuerdo? ¿O el bien y el mal va más allá? Si fuera más allá, ¿qué determina que algo sea bueno o malo? ¿Dónde puedo encontrar yo esas razones que me digan que está bien o mal? Para la ética hay un tema importante que se llama la naturaleza humana. Es decir, que la ley moral natural, en nuestra naturaleza hay una ley moral natural. Ese sería el tema, la ley moral natural. En nuestra naturaleza existe una ley moral natural, o al menos es un tema que puede llevar a la reflexión. También te invito a que investigues un poquito sobre ese aspecto. ¿Qué dice la filosofía sobre la ley moral natural? Y a partir de esa ley tenemos algunos principios, y el primero es la sindéresis. La sindéresis, o también llamada sineidesis, es el primer principio moral. Es un principio moral que nos dice: haz el bien, evita el mal. Es decir, que en nuestra naturaleza está el buscar el bien o lo bueno y evitar lo malo, que puede que nos equivoquemos sobre qué está bien o qué está mal, pero esa es otra historia. Al final de cuentas, entonces estaría como a manera de instinto en nuestra naturaleza el buscar el bien o el buscar el mal. Entonces, como una primera introducción a esta disciplina filosófica, basta con que tú entiendas que es una ciencia que estudia actos humanos, que entiendas qué son los actos humanos, que entiendas qué es el juicio moral, que entiendas la gran diferencia entre bien y mal, que hay diferentes tipos, y poco a poco podríamos ir profundizando y preguntarnos sobre esos principios y bajo qué razones decimos si algo es bueno o es malo. Pero también te dejo una gran pregunta. Si decimos que la ética es la disciplina que estudia los actos humanos para calificarlos como buenos o malos, ahí está la pregunta que me gustaría que resolvieras también. ¿Y cómo puedo calificar un acto? O sea, sí, lo califico como bueno o malo, pero ¿bajo qué razones yo puedo decir que algo es bueno o es malo? ¿Cuáles son esos elementos que me pueden permitir a mí poder decir que algo sea bueno o malo? Por dar un ejemplo, decíamos hace rato el robar. Tú puedes decir que robar está mal, pero ¿bajo qué razones? ¿Qué principios te ayudan a ti para saber si algo está bien o algo está mal? Entonces es una gran pregunta y que podría apuntarnos a una reflexión más profunda, pero no te quiero saturar, quiero que vayas asimilando esto poco a poco. No olvides que va a haber una pequeña actividad que dejo en Edmodo, que es parte de esta clase, por eso la reflexión en cierto sentido no es tan larga o extensa, porque también quiero que realices esa actividad. Pero de manera general, como introducción, espero que haya quedado claro qué es la ética, cuál es la definición, en qué consiste ese estudio, y para los próximos temas que vamos a abordar, que tienen que ver con que se pueden analizar desde un punto de vista ético, pues entonces al menos ya tengamos las primeras bases. Poco a poco, repito, vamos a ver principios éticos, diferentes corrientes o teorías. Por cierto, si decíamos todo esto de la ética, hay algo que no te mencioné, pero que sí es importante que lo sepas. No existe una sola ética. La ética es una disciplina, por lo tanto tiene diferentes perspectivas, teorías o explicaciones. Esas explicaciones van a depender de la visión que tú tengas del ser humano, qué entiendes por el hombre y cuál es el sentido que le das a su existencia. De ahí surgen diferentes interpretaciones de la ética.
Entonces a todo esto también nos lleva a un problema de todas esas teorías éticas, cómo poder elegir aquella que se ajuste o cómo saber cuál es la que es mejor. Entonces en este sentido pues tendrían sus puntos a favor y puntos en contra, y es un trabajo de discernimiento reflexivo, profundo, que tenemos que hacer desde el punto de vista académico, incluso fuera de él. Entender, también hay otras explicaciones sobre algunos elementos del bien y el mal, sobre la ética, pero ver desde dónde lo podemos interpretar o analizar. A grandes rasgos es lo que quería que viéramos hoy, una pequeña introducción sobre lo que es la ética como una disciplina filosófica, para que en los próximos temas, cuando nos hagamos la pregunta sobre este tema, ¿qué podemos decir moralmente? Porque de un tema podemos hablar muchos aspectos, no solo el moral, sino social, científico, religioso, psicológico, cultural y muchos otros, pero hay unos temas que necesariamente tarde o temprano te preguntas si está bien o mal. Por ejemplo, les decía el tema del aborto. ¿El aborto debería de ser penalizado? Quizá la reflexión apunta hacia las leyes, hacia el derecho. Pero tarde o temprano también surge esa pregunta, ¿pero es bueno o es malo, moralmente hablando? Más allá de la ley, ¿es bueno o es malo? Entonces en algunos temas que vamos a ir abordando, tarde o temprano nos vamos a hacer esa pregunta. Pero bueno, sin más, no me enrollo. No olvides que en Edmodo te dejo una actividad que tiene que ver con esta clase que es introductoria a lo que es la ética. Para los que me toca clase de manera presencial el día viernes y el día miércoles, mañana miércoles y el día viernes, pues vamos a empezar con el tema, les decía, del feminismo. Pero ahorita quise más apuntar hacia la línea de la ética, porque del feminismo me gustaría más que vayamos aportando todos y que todos vayamos haciendo una reflexión en clase. En este caso preferí grabarles la clase sobre lo que es la ética. Sin más me despido, no olviden irse a Edmodo para poder resolver su actividad o asignación. Chequen a qué hora vence dicha asignación. Nos vemos mañana en clase para los que les toca presencial. Hasta luego.